Ajá. Y decía, porque si no obedecéis estas palabras, juro por mí mismo, declara el Señor, que esta casa vendrá a ser una casa de desolación. Porque así dice el Señor acerca de la casa del rey de Judá. Como Galaad eres para mí, como la cumbre del Líbano. Se ve que son cosas muy importantes. Como la cumbre del Líbano. Pero ciertamente te convertiré en un desierto. Como ciudades deshabitadas. Como ciudades deshabitadas. O sea, no la convertiré en una ciudad deshabitada, sino como ciudades deshabitadas. Designaré contra ti destructores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros más selectos. Por mí que me vengan a cortar todo el monte que tengo aquí. Pero sé, ajá. Y los echarán al fuego. Ajá. Pasarán muchas naciones junto a esta ciudad, y dirá cada cual a su prójimo: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta gran ciudad? Y responderán. Ok, aquí el Señor los está amenazando. Si usted hace esto, le va a pasar esto y lo otro. Dios. Y aquí me paro un momentico para que atendamos esta parte importante. Y dice, entonces las naciones van a pasar al lado de esa ciudad y van a decir una a la otra: uy, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta gran ciudad? El Señor, estás viendo que esas naciones que no son hijos de Dios y que no son de la casa de Judá y que Dios ni pendiente y ellos ni pendiente con Dios, ¿cómo le llaman a Dios? El Señor. El Señor, no el Dios ese. ¿Qué Dios ese? No, el Señor. Ajá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta gran ciudad? Era una gran ciudad. Y responderán. ¿Quién responde? Entre ellos mismos. Hablan entre ellos mismos. Porque el pueblo que la habitaba violaron su pacto con el Señor su Dios. O sea, ¿quién responde? No responde la gente que está en el pueblo o que estaba en el pueblo. Entre ellos mismos hablan y dicen, no, porque el pueblo que la habitaba violaron su pacto con el Señor su Dios. Ajá, ¿qué significa pacto? Pacto significa un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Entonces, ¿por qué si pasan estas cosas? ¿Por qué pasan todas estas maldades, estas cosas? ¿Será que Dios no existe? ¿Será que Dios no nos ama? Sí, Dios existe y Dios nos ama y Dios es poderoso y Él se compromete con nosotros a bendecirnos en cierta manera, pero es a forma de pacto. Significa un acuerdo. Dios dice, yo te daré esto si haces esto y si no, te doy esto. Y la gente no cumple el pacto y esas son las consecuencias. Repito, ¿qué es un pacto? Acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Si usted cumple, si su ciudad, si su vecindario, si su país cumple las condiciones que puso Dios, ¿sabe qué? Usted está obligando a Dios a que cumpla su pacto. Obligar a Dios, ¿usted sabe qué es? ¿Ah? Porque es que Él lo dijo. Él hizo un acuerdo con nosotros, Él se comprometió. Él tiene la obligación, imagínense. Uy, ¿qué es eso? Yo no sabía, pues. Pero aquí dice, si Él dice pacto, es pacto. Mire, usé varias versiones de la Biblia, muchas, yo uso 15, 30, yo no sé cuántas, inglés, italiano, bueno, de todo, yo ya voy a terminar hablando hasta hebreo aquí. Entonces, bueno, vi varias versiones de la Biblia para ver qué usaban ellos por violaron su pacto. ¿Entienden? Violaron su pacto. Olvidaron su pacto. O sea, otros le dicen ahí, no, fue que olvidaron el pacto. No, que dejaron el pacto o abandonaron el pacto. Violaron, olvidaron, dejaron y abandonaron el pacto. ¿Se acuerdan que estamos hablando de la tercera tentación, verdad? Es que no se le olvide. Bueno,
Entonces continúan diciendo los unos a los otros, ¿no? Dice, y responderán, porque el pueblo que la habitaba violaron su pacto con el Señor, su Dios, al rendir culto a otros dioses. Otras versiones dicen, al postrarse a otros dioses, porque adoraron a otros dioses, porque rindieron culto a otros dioses, porque dieron culto a otros dioses o porque rindieron homenaje a otros dioses. Espérese que ya va a entender. A otros dioses, otros dicen a dioses ajenos y otros dicen a ídolos. No se preocupa que le voy a dejar todo clarito, clarito, clarito. Por eso es que esta clase es larga. Bueno. Este versículo fue el que me dio Dios aquí. Se lo voy a leer in italiano. Perché hanno abbandonato il patto del Signore, il loro Dio, perché si sono postrati davanti ad altri dei e li hanno servito. En español se dice así. Pasará muchas naciones. Ajá, dice así, pasarán muchas naciones junto a esta ciudad y dirá cada cual a su prójimo, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta gran ciudad? Y responderán, porque abandonaron el pacto del Señor, su Dios. Porque se arrodillaron delante de otros dioses y le han servido. Ay, bueno, aquí hay mucho que decir, miren. Primero aquí ellos responden, dicen, porque abandonaron el pacto del Señor su Dios. Significa que la gente todavía está ahí. ¿Qué está diciendo Claudia? Ya va a entender. En cambio, en español decía así, porque el pueblo que la habitaba violaron su pacto. Que la habitaba es pasado, significa que ella no habita a nadie. Ese pueblo está desolado. No hay una persona. Uy, ¿por qué Dios hizo con esta ciudad? No, porque la gente que vivía aquí, ya no hay nadie, eso está pelado. Pero en italiano esta versión dice, porque abandonaron, puede ser que esa gente todavía esté ahí, ¿verdad? El pacto del Señor su Dios, porque se arrodillaron. Entonces la versión con la que Dios nos está hablando es esta y dice esto. Y aquí meto una cuchara. Una cucharada, mire. Muchos dicen, y yo no sé si tienen razón o no, ¿verdad? Que la Biblia ha sido modificada, que las traducciones, que la gente la metió la mano y no, para no confiar en la palabra, ¿verdad? Dicen estas cosas. Pero yo les digo, mire, Dios, ¿usted cree que eso va a frenar a Dios para hablarnos? Así venga quien venga y quite páginas y haga lo que le dé la gana. ¿Usted cree que eso va a frenar a Dios para hablarnos? Yo creo que no. Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa, ¿ve? Entonces, mire, yo viendo las versiones de la Biblia, me doy cuenta que palabras así cambian el significado, pero Dios tiene el poder de buscar la versión que de verdad en este momento puede expresar lo que Él necesita que entendemos. Y viene y me saca este libro de ahí que tengo tiempísimo que no hablo. ¿Ve? Y aquí está lo que Dios quiere decirnos como nos lo quiere decir. Ay, Dios mío. Porque si usted se va a leer este versículo en otras versiones, y lo dice la mayoría, dice una cosa diferente. Porque dice algo así como que, porque abandonaron el pacto del Señor su Dios y se arrodillaron ante otros dioses y le han servido. Y ese y que les meten ahí es tan diferente. O sea, cambia el significado de esto. En cambio, la versión que Dios nos dio es sin ese i. Dice, ¿por qué se arrodillaron? Ya, escúchame que ya va a entender. Dice, porque abandonaron el pacto del Señor su Dios porque se arrodillaron. Significa que el pacto fue abandonado al arrodillarse delante de los dioses. Si usted pone, abandonaron el pacto y se arrodillaron, son dos acciones diferentes. ¿Ves? Entonces es posible que usted se arrodille sin abandonar el pacto. En cambio aquí lo que nos dice es que al arrodillarse usted abandonó el pacto. Esto es lo que Dios nos está trayendo. No quiere decir que las otras versiones no estén bien, porque habrá un día en que Dios quiera hablar a través de esa versión, entonces Él en vez de ponernos esa palabra nos pone otra. Está bien. Pero hoy Dios nos trae esto. Al arrodillarse abandonaron el pacto. Ajá. ¿Pero cuál pacto, Señor? ¿De qué pacto estás hablando? El pacto de que estamos hablando aquí decía, que Él nos dijo, ¿no? Practiquen el derecho y la justicia, libren al despojado de las manos del opresor,
de las manos del opresor. Tampoco maltraten ni hagan violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, y no derraméis sangre del inocente. Ok, Señor, yo estoy cumpliendo todo eso, pero va y se arrodilla delante de otros dioses, se postra delante de otros dioses, y esto se cae. Uy, Señor, pero usted, ¿por qué no me dijo? ¿Ah? Me estás cambiando las condiciones del pacto. ¿Ah? O estamos hablando de otro pacto. No puede ser, estamos hablando de este pacto. Entonces, ¿qué estás haciendo, Señor? Mire, yo no sé. Yo no sé. Yo lo que sé es que estas todas que nos dijo Dios que las tenemos que hacer, las vamos a hacer. Las vamos a hacer. Y también sé que esta que me tumbó este pacto, también las vamos a hacer. Amén. Dígame. Ajá. Ok. Entonces dice, porque se arrodillaron delante de otros dioses y les han servido. Gracias, Dios mío, porque he llegado hasta aquí y estoy viva. Aleluya. Y tenemos luz y el arbolito todavía está ahí. Sinónimos. Vamos a ver otra cosa. Ay, Dios mío. Ay, santo, 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 santo. Ok, bueno. Entonces, vimos que ahí decía, violaron su pacto, violaron, olvidaron, dejaron o abandonaron su pacto. Y vemos que ahí decía que se postraron delante de otros dioses, se postraron. Y las otras versiones dicen, postraron, adoraron, rindieron culto, dieron culto y rindieron homenaje. Mira, aquí yo les voy a dar a ustedes una clase de una cosa extraña. Ya voy.